Buenos días, mi familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto de verles. En esta mañana vamos a compartir un nuevo mensaje de la serie Liberados para Genuina Adoración y quiero invitarte a que podamos estar atentos al mensaje. Abra su Biblia en Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 9, que es donde vamos a estar predicando en este día. Así que si tienes por ahí, ubícalo por favor. Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 9. La palabra del Señor dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, y trabajad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Para introducir, quiero hacer una analogía con el ejercicio físico. Estamos en una época donde el entrenamiento personal, el ejercicio físico es una prioridad, y todos estamos preocupados del físico, de cuántos kilos tenemos, y es muy interesante ver cómo muchos de las personas, incluso yo en alguna época de mi vida también, tuve que hacer uso de los gimnasios con entrenador, y esta idea del entrenador personal hoy día está muy en boga. ¿Y por qué el entrenador personal? Porque generalmente pensamos que el entrenador personal, por supuesto, tiene que saber de medicina, tiene que tener algunas nociones del cuerpo, de cómo funciona la dinámica del cuerpo, un profesor de educación física idealmente, por supuesto, pero también el entrenador personal tiene un rol importante porque es un animador, porque lo que nos sucede a todos los que iniciamos el ejercicio físico es que rápidamente somos intentados doblegar por nuestro propio cuerpo para poder parar. Es como si el cuerpo nos gritara: para, detente, o sea, no sigas, porque es muy difícil. Y nuestro cuerpo, cuando ya está acostumbrado a no hacer ejercicio, es muy normal que nuestro propio cuerpo nos grite que nos detengamos. Entonces esta idea del entrenador personal es principal hoy día en la figura del entrenamiento, debido a que él nos anima a seguir adelante. Espiritualmente, hermanos, nuestra vida espiritual es más o menos similar. Todos pasamos por procesos donde somos convencidos de la necesidad de obedecer. Quizás Dios nos habló algún domingo, en algún sermón, nos habló a través de la palabra, en nuestro estudio bíblico, devocional, y Dios nos dijo algo respecto a nuestra vida y nosotros fuimos convencidos y nos animamos en ese minuto a obedecer, a creer, a seguir adelante en ese mensaje que Dios nos daba. Pero lo que nos sucede por nuestra humanidad es que rápidamente, a los pocos días probablemente, somos desanimados por nuestra propia naturaleza y ese énfasis inicial que teníamos va menguando hasta muchas veces quedar en cero. Por eso, en el contexto que estamos viendo, Dios viene después de una cantidad de semanas, después de haber animado al pueblo a obedecer, y el pueblo obedeció porque Él comenzó nuevamente a avanzar en lo que era la construcción del templo. Y por eso, cuando vemos las fechas, nos damos cuenta que estas semanas que sucedieron entre el primer evento y el segundo evento nos marcan la necesidad, ¿cierto? Nos muestra la necesidad de ánimo otra vez. Quiero que usted recuerde que en el primer mensaje, cuando Dios habla al pueblo a través del profeta Ageo, lo hace en una fecha equivalente al 29 de agosto del 520 a.C. El 21 de septiembre, la Biblia lo marca aproximadamente, ellos
por la providencia de Dios, nuevamente son animados a retomar la construcción debido a que ellos estaban requiriendo, ¿cierto?, ser convencidos por la providencia del Señor para avanzar en la construcción. Pero este segundo mensaje viene el 17 de octubre, ¿cierto?, el 17 de octubre del 520 antes de Cristo. No había pasado ni un mes, donde ellos habían dicho que iban a hacer cambios, pero ya estaban, por supuesto, desanimados, como nos muestra aquí el texto. Y esto nos pasa frecuentemente, hermanos, porque lo que nos sucede es que generalmente estamos evaluando cuál es el avance de la situación, de la circunstancia, el contexto de nuestro ministerio, el contexto de nuestra familia. Somos personas que estamos observando si las promesas de Dios, el fruto de nuestra convicción está dando frutos rápidamente. Por eso tenemos que aprender, y ese es el centro del mensaje hoy día, que el programa de Dios abarca toda la historia. Dios es un Dios de procesos largos. Y tenemos que aprender de que el servicio a Dios, que los pequeños pasos de fe que damos, los pequeños actos en la voluntad del Señor, están teniendo un impacto en el mundo espiritual dentro de este proceso. Por eso, el tiempo apropiado para evaluar los cambios son los tiempos de Dios. Y claramente la mayor evaluación vamos a poder hacerla cuando el Señor regrese. Por eso, lo que estamos haciendo, hermanos, lo que estamos haciendo para el Señor, estamos hoy día marcando una diferencia ante un mundo caído, pero también entonces necesitamos preservar el valor de las convicciones que tenemos y avanzar en lo que el Señor nos está dando. Dios hace entonces esta conexión entre los pasos que damos de fe, esta pequeña aparente contribución en el reino de Dios, con los grandes propósitos que el Señor tiene para su pueblo, para su iglesia y por supuesto también para este mundo. Ahora, hermanos, quiero que retomemos un poco en el pasado lo que hemos predicado. Primero, lo que Dios hizo fue confrontar a este pueblo. Los confronta porque habían dejado de poner en prioridad a Dios, ponerlo en el primer lugar, lo que Dios ha puesto en el primer lugar. Ellos fueron motivados por Dios para examinar su corazón, que ellos se dieran cuenta que ellos estaban descuidando la prioridad de la construcción de la casa del Señor, y los confronta porque ellos de todas maneras estaban gastando en su propia vida, en sus propias casas. Si usted recuerda, en la primera predicación vimos que Dios les confronta diciéndoles: ustedes en sus casas están adornados, están suplidos, pero mi casa hoy día para ustedes no es prioridad. Esto los llama a un arrepentimiento. Dios les dice: la situación económica en la cual ustedes están es porque yo lo he provocado, es porque ustedes han alejado la prioridad de mi nombre en sus corazones. Por eso Dios les dice en la práctica: no basta solo decir, sino que hay que cumplir lo que hemos prometido a nuestro Señor. El pueblo luego se arrepiente, ellos oyeron y temieron al Señor y no solo respondieron con un sí, sino que ellos comenzaron a construir el templo y Dios les anima y les dice: yo estoy con ustedes, como Dios nos dice hoy día: yo estoy con ustedes hasta el fin de los siglos, como el Señor Jesús nos dijo. Por eso, cuando la providencia de Dios está presente en su pueblo, a pesar de ser desanimados, Dios viene delante de nosotros para animarnos. El título entonces, hermanos, de este mensaje de esta mañana es: ánimo, hay una mayor gloria. Y vamos a desenvolver 3 puntos. Uno hace referencia a la debilidad del pueblo, a la realidad de la debilidad del pueblo, pero también a ese aliento que Dios da a su pueblo en medio de los procesos de la vida, y también cómo Dios nos anima respaldando sus propósitos con promesas. Si usted ve en el verso 1 al verso 3, nos damos cuenta entonces que había pasado menos de un mes desde el primer evento, desde la primera circunstancia donde Dios confronta al pueblo. Verso 15 del capítulo 1, de hecho, nos muestra la fecha. Dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, ellos comenzaron a reconstruir, lo que era equivalente al 21 de septiembre. Y el capítulo 2, inmediatamente el versículo siguiente, dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Quiere decir que el 17 de octubre, como les dije hace unos minutos, del 520, es decir, menos de un mes, ellos ya necesitaban ánimo.
¿Qué es lo que les pasó, hermanos? ¿Cuál es la situación real de por qué ellos se desanimaron en ese minuto? Es porque ellos estaban pasando circunstancias bien especiales. Estuvieron durante un mes de feriados, de muchas fiestas religiosas, donde claramente ellos no solo no trabajaban los sábados, sino que además tenían días especiales. Por lo tanto, ellos produjeron, económicamente hablando, también muy poco. Pero además era el final, el último día de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta donde ellos recordaban la gloria del rescate de Dios cuando ellos fueron sacados de Egipto. Dios los sacó de ese lugar de manera poderosa. Ustedes, si ustedes han leído las escrituras, ¿cierto? Han visto incluso las películas, ustedes se dan cuenta que Dios lo hizo de manera sobrenatural. Dios puso una nube entre los egipcios y ellos, vieron desde el cielo alimentación, vieron cómo Dios abrió el mar para que ellos pasaran. Por lo tanto, al analizar un poco el pasado, al ver los portentos de Dios en su salida, ellos se estaban dando cuenta que en la situación en la cual ellos estaban, no estaban viendo las mismas maravillas sobrenaturales de Dios hacia ellos. Eso los tenía claramente un tanto desanimados. Pero además, en esos días de fiesta, Salomón había inaugurado el primer templo. Ese primer templo era un templo de película, era un templo enorme, espectacular. La escritura habla, incluso la historia hace algo de referencia a eso, que era un templo enorme, maravilloso, precioso, que fue construido aproximadamente 60 años antes de esta fecha donde ellos estaban volviendo a construir. O sea, el pueblo había estado recordando. Miren el verso 2. El verso 2 dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Eso quiere decir que háblales a todos. Miren lo que Dios pide que hable. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Notemos algo interesante, hermanos, en este comentario. Dios no les dice: miren, no se preocupen, eso que están construyendo es bonito, está mononito, sigan adelante, no importa que no esté tan espectacular, no importa, sigan adelante, está bonito, está bien, lo que importa es el esfuerzo, sigan adelante. Miren, muchas personas animan así, pero la verdad es que cuando las cosas están feas, cuando las cosas son chicas, y no tenemos que mentir. Dios no lo hace así, Dios no les mintió. Y ellos, de hecho, ellos estaban observando literalmente que ese templo que ellos estaban construyendo en ese día no tenía nada que ver con el templo que había construido Salomón. El templo de Salomón tenía mucha gloria. Por lo tanto, las personas que eran mayores en esa época, que habían visto con sus propios ojos el primer templo, estaban desanimados. De hecho, este evento es relatado en el libro de Esdras, capítulo 3, versos 12 y 13. Si usted busca por favor ahí en su Biblia, me acompaña a leer, se va a dar cuenta que en el verso 12 y 13 del capítulo 3, Esdras relata este mismo evento cuando se estaban poniendo los fundamentos de este templo nuevo, de este templo que iba a ser reconstruido. Dice así: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban, dice la Biblia, en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Los que habían visto entonces el primer templo, hermano, estaban tristes, porque el templo de ahora era pequeño, era feo, era malo. De hecho, Dios les dice: ¿no están viendo que este templo es como nada? O sea, es una choza comparado con el antiguo templo. Pero quienes no habían visto las glorias del primer templo estaban felices. O sea, ese nuevo templo para el Señor era maravilloso. Eso es un factor importante que estaba causando desánimo en aquel pueblo. Estamos entonces frente a una situación, a una tendencia que a veces se cae, que se llama saudosismo, que es el aprecio excesivo por los aspectos del pasado, hermanos. Ellos estaban cayendo en esta mala práctica de
de recordar el pasado, de hablar las cosas del pasado, de pensar, pero al mismo tiempo hablar las cosas del pasado, y como muy valiosas respecto a la situación actual. Eso lamentablemente genera desánimo. Ellos estaban diciendo cosas como esta: no, es que el templo antiguo era más precioso, era más hermoso, ahí sí que Dios se podía glorificar. En el templo de ahora no, el templo de ahora está feo. Ahora, si lo aplicamos en el contexto actual de nuestra iglesia, de nuestro contexto de congregación, ahora en 2500 años después, es como aquellos que quizás partieron en una iglesia cuando era pequeñita, cuando todos nos conocíamos y decían: oh, qué hermosa era la iglesia antes porque todos nos conocíamos, era como una familia, nos amábamos tanto, era tan linda. O decir también, por ejemplo, no, es que antes se evangelizaba más. Aquellas personas que están recordando el pasado dicen: no, la iglesia de ahora no evangeliza, no es como antes, recordando el pasado, cuando éramos poquititos, cuando teníamos el templo chiquitito, este templo grande no es más impersonal. Todo ese recordatorio, toda esa comparación del pasado con el presente y con un énfasis excesivo de aprecio, eso es lo que se llama saudacismo, y eso tiene un potencial de desánimo tremendo. Por ejemplo, lo primero que parten es deseando los viejos tiempos, deseando aquellos días, aquellos momentos, aquellas circunstancias que hoy día son distintas. Además de desear las cosas del pasado, se ponen a observar el presente y a ver cada detalle, dónde están los defectos. Y al final del día, claramente, el apreciar el pasado, criticar el presente, va a producir que ese desaliento domine el corazón de las personas. Por lo tanto, aquí hay un peligro, hermanos, importantísimo que hoy día es necesario tomar, que es lo que de alguna manera en el texto Dios le estaba diciendo a ese pueblo 2500 años atrás. Que el pueblo estaba menospreciando y minimizando el valor de la obediencia a Dios en cualquier circunstancia. Porque a Dios se le debe obedecer en toda circunstancia, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando estamos sanos como cuando estamos enfermos, cuando estamos vivos como cuando vamos a morir, hermanos. A Dios se le obedece y se le alaba en toda circunstancia. Eso es lo que Dios estaba confrontando en el pueblo. Pero los viejos reclamones estaban mirando el pasado como algo más valioso que el presente que Dios claramente conocía, y Dios había provisto ese presente. Por eso, hermanos, cuando Salomón él escribe Eclesiastés, en un versículo muy particular, él toca este punto y hace una crítica a aquellos que aprecian más el pasado como mejores que el presente. Dice Eclesiastés 7:10, nunca digas, hermanos, ¿qué dice? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hermano, ¿por qué no es sabio? Porque las circunstancias son distintas, las variables son diferentes, hermanos, cambiaron. No podemos evaluar con claridad porque todo ha cambiado, hermanos. Es irrelevante en la práctica. Entonces, comparar el pasado con el presente, cada tiempo tiene su realidad. Mire un poco esto. En el caso de Salomón, cuando él construyó el templo, fue la época de mayor gloria de Israel. Las riquezas abundaban. Es más, él no juntó todas las riquezas. Su padre, David, comenzó a juntar y a recopilar las riquezas para construir el templo al Señor. Por lo tanto, imagínense, eran 2 generaciones de reyes empeñados, pero además con mucho flujo de capital. Por lo tanto, claramente ese templo iba a ser grande. Pero en la época donde Dios les pide a ellos de todas maneras construir un templo, era un templo de escasez, un tiempo de escasez. Por eso, hermanos, cuando las personas miran que no hay fruto de evangelización, cuando miran que quizás los creyentes hoy día no están madurando como maduraban antes, o a lo mejor se están enfocando en relaciones hoy día que son distintas a relaciones que podían tener en el pasado, esas comparaciones, según Eclesiastés, son indebidas. Nosotros tenemos que mirar que en cada momento, cada etapa de nuestra vida, no solamente personal, sino también ministerial, como iglesia, Dios está guiando y está dando frutos, y Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecerle a Él, animándonos a seguir adelante porque Él lo ha dicho.
no por las circunstancias, no tanto por las circunstancias. Por eso es que Dios viene en medio de ese desaliento del pueblo a animarle, a levantar a este pueblo, que dejen de mirar esto, porque el mismo Dios, hermanos, que podía habitar en el templo de Salomón, era el mismo Dios que iba a habitar en aquel templo pequeño, como también es el mismo Dios que hoy día habita en tu vida y en mi vida, como templos del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en este caso, vemos que este pueblo estaba más preocupado del fruto que de a quién se le adoraba, a quién se le servía. Y por eso en el verso 4 y 5, hermanos, dice ahí, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Viene Dios entonces, ante esta circunstancia, a animar al pueblo. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Aquí hay un triple aliento de Dios, le dice a todos que se animen, que se esfuercen, que trabajen. Imagínense, en el caso de Zorobabel, él era el líder político, le habla por supuesto a Josué, el profeta, el líder eclesiástico, y le habla a todo el pueblo. Pueblo todo de la tierra, anímate, anímate, yo estoy contigo. Esto me hace recordar aquel evento donde Josué ingresa a la tierra prometida y cuando él se tiene que enfrentar a tremendos desafíos para cumplir el plan de Dios, Dios le dice, esfuérzate. Si usted ve en Josué capítulo 1, versos 6 al 9, vemos ahí en 3 oportunidades cómo Dios anima a Josué a seguir adelante, a obedecer por una razón muy importante. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Eso es lo que Dios nos dice hoy día a nosotros. Si tu circunstancia es difícil, si hoy día hay complicaciones económicas, si hoy día el físico no nos acompaña como quisiéramos, si hay algún problema en la vida, relaciones complicadas, Dios te dice, esfuérzate, sigue adelante, yo estoy contigo, confía, porque todo lo que tú hagas dentro del reino de Dios, para Dios, en la voluntad de Dios, Dios lo va a respaldar. Mire por favor Josué capítulo 1, versos 6 al 9, mire, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Mire el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Saltémonos al 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios, porque es la misma expresión que él usa en la época de Ageo para animar a este pueblo, para que ellos se esfuercen a seguir. A Dios no le importa tanto el templo, no le importa tanto los frutos, porque los frutos los da Dios. A Dios le importa que nosotros le sirvamos con ánimo, que nos deleitemos en obedecer su palabra, más que ver y estar tan atentos de los frutos de nuestra obediencia. Dios se encarga porque Dios conoce el final de la historia. Dios sabe los procesos. A veces nosotros nos concentramos tanto en ver si avanza o no avanza. Hoy día hacemos un acto de fe y queremos mañana en la mañana ver los frutos de ello. Dios, por pequeños pasos de fe, pequeños actos, pequeñas obediencias nuestras, Dios está construyendo su historia donde nosotros somos parte. Así que tenemos que darle gracias al Señor por esta maravilla de poder vivir y mirar en perspectiva. Tenemos que dejar de mirar el día a día, sino mirar en perspectiva. En esas palabras, como dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos queridos, entonces esta tendencia a evaluar es crucial, es crucial. Tenemos que alejarnos de eso. No en el sentido de no poner atención a lo que sucede, sino a que nuestro afecto por las cosas pasadas sea mayor que la obediencia por la obra de Dios hoy día en las circunstancias en que estamos. Como en el caso de Gedeón, Gedeón también fue conflictuado en su corazón con esta realidad. Mire por favor Jueces capítulo 6, verso 13, dice, y Gedeón le respondió, ay Señor mío, él se estaba quejando, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová
de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. O sea, él se estaba quejando, él estaba diciendo, sí, muy lindo lo que nos han contado, maravilloso lo que vivieron nuestros padres, que los sacó de la tierra de Egipto, todas esas maravillas del pasado son muy bonitas, pero hoy día, ¿qué? Hoy día no vemos nada, hoy día vemos como que Dios nos abandonó. Esa tendencia la tenemos todos y tenemos que arrepentirnos de ello. Tenemos que entender que en todos los tiempos, cuando ha habido grandes victorias, pero también cuando hay batallas que son difíciles, Dios conoce esas batallas, Dios sabe que estamos en batalla, pero Dios está con nosotros. Hermanos queridos, entonces, la gran promesa de Dios es que Dios nos va a acompañar durante toda la vida y nos va a llevar desde el punto del día que Él nos tomó hasta la eternidad. Y tenemos que confiar. De la misma manera como Dios promete, en su palabra, Él cumple una y otra vez, y lo hemos visto en nuestras propias vidas. Tenemos que ser pacientes y confiar. Tenemos que entender que el mayor activo que nosotros tenemos, hermanos, es Él mismo, es su palabra, es tener a Dios en nuestro corazón. La promesa del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, es el sello, es el testimonio de que somos hijos y nada nos va a separar de su mano. Por lo tanto, lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, hermanos. Tenemos que dejar de mirar tanto las circunstancias actuales y pensar en Él y seguirlo a Él y creer en Él y obedecer su palabra. Ese es el llamado que Dios le hizo al pueblo a través de Ageo, y es el mismo llamado que hoy día, después de tanto tiempo, nos está haciendo a nosotros como hijos del Señor. ¿Cómo entonces Dios va a hacer esto? Él proyecta la mente y el corazón de la gente hacia el futuro. Dios nos promete, Dios siempre promete. Dios dice, sí, es verdad, la cosa está difícil, yo sé cómo están las cosas, pero tranquilo, yo estoy contigo, pero además mira cómo viene el futuro. El verso 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que viene un juicio cósmico. Va a haber un juicio grande, donde Dios va a juzgar las naciones, va a remecer todas las naciones. Pero fíjense que esta profecía que fue dada 500 años aproximadamente antes de Cristo, es una profecía de doble cumplimiento, porque Cristo ya vino una vez, pero Él vendrá otra vez. En su primera venida, Él estableció su reino, Él vino a poner su reino sobre la tierra, el reino del Señor se acercó, el reino estuvo entre nosotros y hoy día el reino está en nosotros. Pero en su segunda venida, Él vendrá a juzgar de manera total, plena, y todos los reinos tendrán que comparecer delante del Señor. El templo que ellos construyeron cayó en la época del año 70 después de Cristo a través del emperador, en la época de Tito, el hijo de Vespasiano, quienes conquistaron Israel, destruyeron aquel templo. Por lo tanto, las ruinas de aquel templo fueron claras. Pero Dios va a venir una vez más a juzgar a toda la creación. ¿Por qué Dios permite que se destruyan esos templos que Él mismo pidió construir? Porque aquellos templos lo único que hacían era apuntar al templo glorioso que se construye con las piedras vivas que son sus hijos. En el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 2:5, nos muestra con claridad revelada qué es lo que Dios está construyendo realmente. Dios quería manifestarse en un templo físico, lo quiso hacer en una época, pero Dios hoy día se quiere manifestar en sus hijos. Dice así, vosotros también, 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El templo hecho con sus piedras vivas es un templo más glorioso. Es un templo donde Él habita en plenitud. Dios habita en sus hijos, hermanos. Por eso, Dios proyecta el corazón de su pueblo, diciéndole, hermano, toda la historia está escrita. Yo sé la historia.
Construimos un gran templo, hicimos un templo pequeño, pero hoy día yo estoy construyendo otro templo. Y viene un final donde el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, va a establecer su reino definitivo aquí en la tierra. Y nosotros, hermanos, somos parte de ese templo. Usted y yo somos parte de ese templo y somos parte de ese reino. Podemos darle gracias al Señor por su palabra, hermanos. ¿Qué aprendemos entonces hoy día con este sermón? Reflexiones finales, que Dios puede hacer mucho con muy poco. Dios puede con pocos actos de fe, cuando usted abraza, cuando usted anima a un hermano, cuando usted llama a un hermano, cuando usted ora por sus hermanos, cuando usted está atento de sus hermanos, cuando usted sirve en un ministerio, usted está en la puerta, usted está con los niños, usted dice, pero ¿y de qué sirve tantas cosas? Vemos detalles, vemos problemas. No, hermano, con muy poco Dios hace mucho, porque Dios tiene un plan y ese plan contempla todos esos pasos de fe que usted y yo estamos dando. ¿Qué más aprendemos? Que tenemos al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey, a Jehová de los ejércitos con nosotros. No es un ejército físico, es el Dios de los cielos que nos respalda. Su Espíritu está con nosotros. ¿Y qué más aprendemos? Que tenemos que aprender a mirar hacia adelante, aprender y esperar, porque la redención del Señor está cerca. El Señor viene a animar hoy día a su pueblo, a animarnos hoy día, que sigamos haciendo la obra del Señor. Y que si teníamos afectos nuestros hacia el pasado, podamos recobrar los afectos por el presente, porque hoy día Dios está con nosotros, Dios estuvo con nosotros, Dios está con nosotros y Dios estará con nosotros. Eso es importante para nosotros como iglesia en tiempos difíciles. Hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos complejos en la economía mundial, son tiempos complejos en muchos sentidos, pero en medio de la complejidad de la vida, en medio a veces de las crisis de espiritualidad que a veces todos nosotros manifestamos, Dios está con nosotros y nos está apuntando a mirar el final de la historia. Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 al 17, y con esto quiero concluir, nos muestra el final de la película. Y yo quiero que tú te veas en ese final en este día. Dice así: después de esto, miré, Apocalipsis 7, versículo 9, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, el templo, sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos esperan esas promesas? ¿Cuánto creen en esas promesas? Hermanos, seguimos adelante en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la gloria postrera será mayor que la primera. Dios bendiga su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.